quiero compartirles un mensaje que he titulado Heridas que sanan. Y para comenzar, quiero que vayamos a la palabra en Mateo 13, del 45 al 46. Dice: además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Así que esta parábola habla de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros. Jesús es el comerciante y nosotros somos esa perla. Y Él, para tomarnos en posesión exclusiva, ¿qué hizo? Estuvo dispuesto a pagar un precio muy alto, el precio de su propia vida, para tenernos a nosotros como su exclusividad. Y eso somos nosotros, una perla preciosa. ¿Y cómo se forman las perlas? Aquí a la gran mayoría de mujeres les encantan esos adornos porque se ven muy bonitas luciéndolas. Las perlas son producto del dolor. Imagínense que se forman dentro de las ostras. Dentro de esas ostras hay un molusco que tiene una piel muy delicada, pero el caparazón lo protege. Pero de repente, si entra un granito pequeñito de arena dentro de esa ostra, ¿sabe qué pasa? Que va a herir al molusco y le va a doler. Entonces el molusco herido, para contrarrestar esa herida, lo que hace es segregar una sustancia viscosa. Es como si él estuviera escupiendo. Eso se llama nácar, todos lo conocemos. Y cuyo propósito es que la cicatrización de esa herida. Entonces la va envolviendo ese granito de arena poco a poco en un proceso que puede durar hasta 10 años, hasta el punto de que esa cicatriz se solidifica creando esa perla. Lo que significa que la perla es producto del dolor. ¿Por qué? Porque se crea cuando esa ostra es herida y la herida obviamente se cicatriza. Así que Dios va a permitir el dolor en nuestra vida. Es inevitable. Pero la promesa es que Él nos va a dar esa sustancia viscosa o ese nácar que le dio al molusco para contrarrestar esa herida o esas heridas que nos vamos a causar en la vida, para poderla cicatrizar. Pero además Dios va a usar esas heridas para solidificarnos como esa perla de gran valor. Entonces miremos 4 puntos de lo que sucede en ese proceso de esa cicatrización. Lo primero es que Dios va a usar esas heridas para transformarnos. ¿Por qué? Porque todas las heridas cicatrizan y cada cicatriz cuenta una historia. Aquí yo creo que todos, cada uno de nosotros, llevamos una herida, una cicatriz en la piel por algo que nos pasó. Porque quien lleva realmente esa cicatriz puede contar los hechos y las circunstancias por las cuales las obtuvo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se subió por allá a ese árbol cuando chiquito y se raspó y ahí le quedó esa cicatriz? O aprendiendo a montar bicicleta, yo tengo, mire, aquí en mi pie y en mi mano tengo una cicatriz por montar bicicleta, por jugar fútbol. Cuando estábamos pequeños, siempre nos caíamos y nos abríamos una herida cuando explorábamos por allá muchas cosas y ahí quedaron las cicatrices. Creo que todos tenemos una cicatriz. Pero hay un gran poder en cada herida que es cerrada. Y cada una de ellas tiene una historia diferente. Detrás de cada una de esas heridas hay una historia. Yo les voy a contar la mía. Cuando yo voy a la piscina, muchos me preguntan, ay, ¿de qué es esa cicatriz que tiene en el pie? Y yo cuento mi historia. Y eso es un juanete que en alguna oportunidad me estaba doliendo mucho y se me estaba creciendo y ya no me soportaba los zapatos. Entonces yo me imaginaba que esto era una herencia de parte de mi mamá, hasta que llegó el día en que dije no soporto más el dolor y fui al médico y el médico me sometió a una cirugía. Cuando terminó la cirugía, el médico me dijo que iba a hacer unos exámenes para saber si eso era definitivamente un juanete.
Pero vaya sorpresa que al final me cuenta que esto era producto del ácido úrico, donde se cristalizó en mi pie, de ahí el dolor. Y esto es producto de una herida de mi pasado, me recuerda a mi vida oscura por tomar trago. Esas fueron las consecuencias que trajo esa enfermedad a mi cuerpo. Y después de vivir esa vida desordenada y sin propósito, el dolor pasó después de la cirugía y quedó la cicatriz. Pero eso me recuerda el día en que nuestro Señor Jesucristo llegó a mi vida y cómo me transformó. Fui procesado y hoy en día miro esa cicatriz en mi pie y recuerdo el antes y hoy veo el después de lo que el Señor ha hecho en mi corazón. Entonces entendamos algo, a veces Dios no hace algo para nosotros, sino lo que quiere es hacer algo en nosotros. Porque lo que haga para mí será algo temporal, pero lo que Él haga en mí, dentro de mi corazón, es algo eterno. Por ejemplo, que Él nos saque de ese apuro, de ese dolor, pues obviamente es algo temporal, va a pasar. Pero que desarrolle en mí el carácter, que me haga un hombre nuevo, que deje esos malos hábitos, que yo ya no sea ese hombre que antes le era infiel a mi esposa, ese hombre que contestaba mal, ese hombre que no era un buen papá, sino que desarrolle ese carácter donde yo crezca como buena persona, crezca en mi fe, crezca en mi paciencia. Eso es eterno. Hay otro ejemplo que es mi esposa. Ella tiene una historia detrás de una cicatriz, pero que la lleva en el alma. Y muchos de ustedes conocen parte de la historia de mi esposa, de su niñez, que fue algo muy fuerte que tuvo que vivir. Pero hoy esa cicatriz habla más fuerte y de forma más convincente, porque ella nos enseña que con el Señor se puede tener esperanza, que sí se puede perdonar a las personas que le causaron esas heridas y que sí se puede volver a comenzar a tener una vida diferente, a tener una vida de paz, de gozo, de alegría, totalmente transformada. Cada uno de nosotros llevamos cicatrices en el corazón y que ya no duelen, pero quizás otros todavía tienen una herida abierta que les está doliendo y es necesario sanarla para que seamos como esa perla preciosa en las manos de Dios. Pablo tenía cicatrices que hablaban de sus persecuciones, que hablaban de sus maltratos, de esos padecimientos que él tuvo que vivir por causa de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 11:25 dice la palabra: 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Entonces, a pesar de todos los peligros, de las dificultades, de los sufrimientos, de todo lo que tuvo que vivir Pablo, de esos encarcelamientos injustos, de esos azotes, nos deja hoy una enseñanza. Es que él fue un hombre transformado en su carácter. Dios le dio coraje, Dios le dio paciencia, le dio diligencia. Un hombre que fue perseverante. ¿Para qué? Para dejarnos a nosotros, a este lado, ese legado. La palabra también dice en Gálatas 6:17: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Y en este pasaje, Pablo nos habla de llevar en nuestro cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo hizo. Marcas físicas muchas veces, otras son marcas emocionales, pero todos estamos llamados, les cuento esto desafortunadamente, a llevarlas. Ahora, como les mencioné, no todas nuestras cicatrices son físicas, no todas son producto de una herida en la piel que con el tiempo se han cerrado y se pueden ver claramente y ya no nos duele. Tú ya miras esa cicatriz, ya no te duele, sí nos recuerda nuestro pasado.
Pero hay cicatrices emocionales que son fruto del dolor, de pérdidas dolorosas, de situaciones difíciles. Podemos haber perdido una relación de una persona que amábamos muchísimo y ese dolor aún está allá dentro. Nos duele, es dentro del alma y quizás no lo has podido superar. Es una cicatriz en tu vida. Esos abusos en la vida dejan cicatrices emocionales, heridas muy profundas. También muchas veces en el cuerpo por los daños que nos causaron cuando niños. Aunque esas heridas quizás sean muy difíciles de cerrar y muchas veces no queremos mostrarlas o no queremos recordarlas porque son dolorosas. Pero cuando yo me someto a una cirugía, como en mi caso, pues obviamente ¿qué va a pasar? Se va a acabar el dolor para siempre y pueden ser una vía para que ayudemos a otras personas, para que traigamos esperanza a otros, aún a nosotros mismos cuando recordamos y meditamos en ellas. Lo segundo que el Señor hace en ese proceso es necesario que mostremos las heridas. Si recordamos, ¿qué fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se le apareció a los discípulos? Pues les mostró las cicatrices en sus manos y solo así ellos lo reconocieron. Dice la palabra en Juan 20:20, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Entonces nos preguntamos, ¿por qué siendo Él quien sanaba, siendo Él quien daba vista a los ciegos, oído a los sordos, hacía caminar al que no podía? ¿Cómo es que Él entonces no resucitó sin esas marcas, sin esas cicatrices? Pues mi respuesta es, Él lo hizo por ti, por mí. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, el pobre Tomás no hubiera sido capaz de creerle, ¿sí? Entonces pensemos si nosotros hubiéramos estado en esa posición y se nos aparece nuestro Señor ahí, quizás le creeríamos. Pues pueda que quizás sí, pueda que quizás algunos no. ¿Por qué? Porque la incredulidad es uno de nuestros mayores pecados, desafortunadamente. Y los discípulos estaban conscientes que necesitaban esa ayuda para ellos creer. ¿Sabes una cosa? Las cicatrices físicas son más fáciles de mostrar. ¿Por qué? Porque no son nada comparadas con las cicatrices del alma. Estas se muestran y recordamos como mi historia. Pero estas otras esconden emociones muy fuertes y no las sacamos. No queremos que nadie se entere. Pero ¿sabe qué? Eso es un plan del diablo. Él quiere que nos quedemos callados. El enemigo nos dice, no cuente eso, que eso es vergonzoso. ¿Qué van a decir? Allá lo van a juzgar, la van a condenar. Allá le van a meter el dedo en la llaga y se van a burlar. Van a señalarte. Muchas veces tienen que ver esas heridas con el rechazo, con el abandono, con ese abuso físico, sexual, con ese atropello. Algunos tal vez les hicieron bullying o ese desprecio y tantas formas en las que nos pudieron haber herido. Por eso necesitamos que esas heridas cicatricen, porque seguramente podemos pasarnos la vida sufriendo con dolor, enfermos del alma. Por eso Dios quizá te trajo a este lugar para hacer una cirugía a corazón abierto. Y ahorita en abril tenemos nuestro próximo encuentro para que allí puedas abrir tu corazón y decir, hey, yo necesito trabajar con mi corazón porque tengo esta herida que no he podido sanar. Y Dios va a hacer la obra. Eso solo lo hace el Señor. Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que puede hacer algo nuevo en nuestra vida. Y cuando somos transformados, cuando el Señor viene y sana esas heridas, pues el Señor nos convierte a nosotros en personas que demos a otros. Eso es lo que hacemos hoy en el ministerio.
Dios nos sanó nuestro corazón y hoy en día trabajamos como esos buenos samaritanos. ¿Recuerdan lo que nos hablaba nuestra pastora Adrianita el domingo pasado? De que nos convertimos en esas personas que ayudamos al que está caído, ¿sí? El propósito es ese, es poder sanar a otros, así como nosotros fuimos sanados. No se nos puede olvidar que a nosotros también nos dolió y debemos tener misericordia por aquellos que les duele. Así que Jesús retuvo esas cicatrices de sus heridas. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para que creamos que Él es el Cristo resucitado. Y más aún, Jesús tendrá sus cicatrices por toda la eternidad. ¿Saben para qué? Para que le demos gloria por ellas, por esas cicatrices. Cuando nosotros miramos la cruz, cuando nosotros miramos sus manos con esas marcas, solo podemos decirle gracias por lo que Él hizo por amor a nosotros allí en la cruz. De esa manera, nuestras cicatrices tienen igual poder ante las personas que nos observan, ante nuestra familia, nuestros cercanos. ¿Por qué? Porque ven el poder de Dios en nuestra vida. Nos dicen, mire, wow, lo que Dios ha hecho en esta persona, cómo la ha transformado. Ya no es el mismo de antes. Pueden reconocer el poder de Dios en que sí puede sanar, en que sí puede levantarnos y sí nos puede transformar. Miren lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y de la forma que lo ha hecho con nosotros, Él le da esperanza a los demás. Por eso yo les dejo esta frase hoy: nunca menosprecies el poder de tus cicatrices. ¿Por qué? Porque esas cicatrices hablan más fuerte y cuentan historias de forma más poderosa que lo que pueden hacer nuestros labios. Ellas simplemente le dan gloria a Dios. Nada es más valioso que el testimonio de una persona de lo que le pasó en su vida. Es un testigo del poder de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos. Lo tercero es que nuestro dolor tiene sentido. ¿Cómo así? Mire lo que dice la palabra en Romanos 8:22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¿Sí? Nuestro dolor tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos creando una perla preciosa en medio de nuestro dolor. Y esa perla la estamos formando allá adentro, en ese huequito que tenemos dentro, que no lo llamamos molusco, sino lo llamamos ¿qué? El corazón, ¿sí? Entonces, en el momento en que pasa esto, no lo podemos entender. Y por eso una persona herida se puede volver tal vez amargada. ¿Y cómo va a reaccionar? Todo le fastidia. Su carita nunca va a brillar. ¿Por qué? Porque hay un dolor. Ese molusco está ya escupiendo ese nácar para contrarrestar ese dolor. ¿Y cómo lo contrarresta? Pues haciendo mala cara, viviendo amargada, viviendo triste. Y el Señor necesita convertir ese sufrimiento de nuestra vida en una perla preciosa. ¿Para qué? Para embellecer a nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y recordemos algo, y es que nosotros tenemos como seres humanos virtudes, ¿sí? Y esas virtudes más hermosas en nuestra vida no se desarrollan en tiempos de calma, sino en tiempos de dolor. Por ejemplo, ¿cómo se desarrollaría la virtud del perdón? Pues bajo el dolor que de la ofensa. O cómo se desarrolla la virtud de la paciencia, que es la que me tocó trabajar a mí también, bajo el dolor de una promesa que tal vez se tardó en cumplirse. O cómo se desarrolla, por ejemplo, la virtud de la generosidad, bajo el dolor de la escasez. O la virtud de la humildad, que también Dios trabajó conmigo, bajo el dolor de un orgullo pasado por la prensa, donde duele. Quebrantarle, Señor, ese orgullo a uno, duele. Pero le cuento una cosa, las virtudes que tienen más valor en el cielo necesitan dolor.
¿Por qué? Para ser desarrolladas dentro de nosotros esas virtudes requieren que seamos quebrantados y nos va a doler, pero vamos a cobrar, un mayor valor en el cielo. Entonces debemos entender una cosa, que en la vida cristiana vamos a tener altibajos, porque estamos en un mundo donde hay valles y montañas, y nuestro trabajo del carácter es moldeado cuando estamos en la zona baja, es decir, en el valle, cuando somos quebrados, cuando somos humillados. Dios puede hacer algo profundo en nuestro corazón en ese momento. Es difícil, es doloroso, no lo entendemos en el momento, pero más adelante le decimos: Señor, gracias por esa prueba, por ese momento difícil que tuve que vivir, pero que hoy tú me has transformado y hoy estás haciendo de mí una perla preciosa. Entonces, ¿qué representan esos momentos difíciles? Para algunos tal vez la soledad, tal vez esos tiempos de espera. Para José representó la cárcel. Por ejemplo, para Moisés, ¿qué representó? El desierto. Para David representó la cueva. Para Job representó la enfermedad. Para Pablo representó el aguijón. Entonces todo esto, las cárceles, los desiertos, las enfermedades, la escasez, la soledad, todo esto forma parte del mecanismo que Dios usa para procesarnos. Ahora, no estoy diciendo que Dios nos quiera ver mal, no, Dios es Dios bueno, Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él aprovecha eso malo por nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque como estamos en un mundo caído, vamos a tener circunstancias adversas. Lo cuarto y último, necesitamos ser podados. Nuestro Señor Jesucristo llamó a este proceso la poda. Y muchas veces le echamos la culpa al enemigo que nos ha llevado allí para destruirnos. Pero tal vez ha sido el Señor, ¿para qué? Para procesarnos, para podarnos. Si bien estas tijeras son las que mi esposa usa para podar las maticas en casa, y ustedes vieran cómo cuando le mete mano, y a mí me gusta que ella lo haga porque a mí no me va tan bien, ella tiene buena mano con las matas. Entonces debemos entender por qué Dios quiere coger estas tijeras y quiere podarnos. Ahora, no podemos resistirnos al proceso, porque si nos resistimos es porque quizás haya orgullo en nuestro corazón, o quizás algunos tal vez nos vamos a desilusionar de Dios. ¿Cómo así que Dios me está podando? No entiendo. Cuando Jesús se encontraba a punto de ir a la cruz, tuvo que hablar con sus discípulos, porque Él tenía que experimentar el dolor que vendría. Y Él les habla a través de la siguiente parábola. En Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, miren lo que dice la palabra, es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces el Señor Jesucristo dice que la vid es Él y Dios es el labrador, el que cuida de las ramas para que den fruto. Y esas ramas somos todos nosotros. Entonces el Señor Jesucristo dice que si damos mucho fruto, es lo que probará que somos sus discípulos.
Fruto son las actitudes, son los pensamientos, es lo que glorifica a Dios. Es como andar en integridad. El fruto son esas virtudes internas y esas acciones externas. Es lo que nosotros mostramos desde adentro hacia afuera, un cambio, una transformación, una vida nueva, una vida diferente. Mostramos a un Jesús que llevamos dentro, que Él hizo una operación, una cirugía dentro de nosotros y nos cambió. Eso es lo que tenemos que mostrar externamente, un cambio, que la gente quiera seguir a Jesús porque vieron en mí un cambio, una transformación. Por eso nuestro Señor está muy interesado en que esas ramas den fruto, porque la palabra lo dice, por el fruto nos conocerán. Y los que no tienen fruto, desafortunadamente son aquellos que se han apartado de Dios. Y mire lo que dice la palabra, dice que es desechado como una rama inútil. Entonces, significa que una persona así de pronto parece, pero no lo es. Podemos engañar a otras ramas, pero no al labrador. ¿Sí? Y es duro hablar de esto, pero desafortunadamente es la verdad. Ahora, el que tiene potencial para dar fruto, el labrador, ¿qué pasa? Le mete la tijera y lo poda. Uno pensaría, ¿por qué le mete la tijera el labrador a la rama que está bien? ¿Cierto? Porque es la misma, y pues nos preguntamos también por qué es la misma tijera que él usa para cortar la rama que no da fruto. Esto, ¿sabe para qué es? Para extraer ese potencial que hay en cada uno de nosotros, en esas ramas. Cuando mi esposa poda las matas en la casa, pues al comienzo se ven feas. Si uno dice, uy, ¿qué pasó? Mi esposa estuvo por aquí, ¿sí? Pero al pasar el tiempo, no se imaginan cómo se ponen de hermosas. Dan muchas flores, dan muchas más flores. En el caso de los árboles, dan mucho más fruto. ¿Para el quién? Para el labrador. Cuando vienen los tiempos aquí, por ejemplo en Cartagena, de lluvias, lo que hace es que los árboles entran en un proceso de absorber todos los nutrientes que quedan allá al fondo, y viene de pronto el verano y están preparados ¿para qué? Para dar fruto. Ahorita estamos en verano y ya estamos viendo el fruto, los mangos, todo lo que se produce en este lugar. Dios permite que seamos heridos a través de uno de esos cortes que duelen, ¿sí? Pero lo único que nos va a mantener vivos en ese momento de quebranto, pues nuestra fe. Nuestra fe no puede fallar cuando estamos siendo procesados. Tal vez no lo entendemos en ese momento, porque si nuestro labrador es bueno, si Él tiene buenos planes para mí, me lo ha dicho, ¿por qué me pasa por ese proceso? Porque nos ama, ¿sí? En este tiempo hemos trabajado con una parejita del ministerio que amamos mucho. Y ellos estaban pasando por un momento difícil en su relación. Y a mi esposa la llamaba la mujer y a mí el esposo, y ambos lloraban y ambos tenían pues cada uno sus razones y había que escucharlos. Pero un día le decía a mi esposa, yo sé que ellos en este momento están siendo podados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios necesita quebrantar muchas cosas que habían en ellos, y ellos lo reconocieron. Uy, sí, estábamos fallando en esto, estábamos hablando mal el uno del otro, no había respeto, estábamos gritando, estábamos ofendiendo, y era necesario que el Señor trabajara con sus corazones. Ahora vimos el resultado después de esa poda. No se imaginan cómo el Señor ha sacado de ellos los mejores nutrientes, ¿sí? Y hoy podemos ver cómo están dando fruto. Era necesario que ellos pasaran ese momento difícil. Dolió, hubo lágrimas, pero el Señor los estaba procesando, porque cuando uno está dando fruto, uno necesita crecer y ponerse cada día mejor, dar más fruto. Hay personas
que no se dejan formar. Hay personas que les cuesta dejarse procesar porque piensan que esas tijeras que uno está usando tal vez le van a hacer daño y prefieren a veces hasta irse. Pero Dios necesita que nos procesen. Hemos visto personas aquí en el ministerio también muy humildes, como el Señor los ha procesado y se han dejado. Y hoy están dando un fruto que no se imaginan. Maravilloso. Es el corazón. Quiero que veamos el siguiente video. Y ahí van a ver 3 cruces cuando Jesús estaba siendo podado. Y algunos pensarían, Dios lo está castigando. Pero de alguna manera Dios lo estaba podando. En las 3 cruces habían 2 hombres que estaban siendo juzgados, pero una de ellas había un hombre que estaba siendo podado, pero que iba a dar mucho fruto. Y tal vez el enemigo, en ese momento Satanás, sabe que cuando esas heridas están haciéndonos doler, es el momento de hacernos dudar. A veces nos susurra vilmente como lo hizo en esta escena. Le dice, ¿qué pasa con tu padre? Parece que no te libra de este dolor. Mira, te abandonó, no te ama, se olvidó de ti. Eso nos habla muy sutilmente el enemigo cuando esas heridas nos están haciendo doler el alma y el corazón. Allá en esa iglesia no te aman. Si Dios te amara, ya te hubiera sanado, porque Dios permite todo esto. Eso lo usa el enemigo. ¿Para qué? Para que nuestra fe se apague. Pero nuestro Señor Jesucristo confió que cada herida abierta sería una cicatriz que sería para nosotros nuestra sanidad y nuestra salvación. Él confió en el Padre. Y la pregunta de hoy es, ¿podemos tener la misma fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Podemos creer que a pesar del dolor, y a pesar de los sufrimientos, que Él nunca nos va a abandonar? Confiemos, porque Él es el labrador y Él sabe lo que hace. Y confiemos porque Él es bueno y está interesado en convertirte en esa perla preciosa que Él quiere lucir hasta la eternidad. Vamos a orar.